Oye, y en el momento, ahora que hablo de la Casa de los Famosos, porque es lo más reciente que hemos escuchado, muy, muy abierto con el Apio, pero bueno, el Apio comentó en algún momento que hubo un momento donde su mamá se vuelve a casar, la mamá de Apio y de Fede, y entonces se van a vivir con su papá, y entiendo que fue complicada esa etapa de vivir con tu papá porque él tenía otras situaciones. ¿Cómo vivieron eso? ¿Qué pasó? Pues bueno, como el Apio lo platicó y lo puso en la Casa de los Famosos, pero bueno, para los que no, como Sergio, nosotros no tuvimos un papá presente, ¿no? O sea, como que nunca... Es más, de hecho, el día que el Apio nació, que mi mamá dio a luz al Apio, mi papá llegó con la novia al hospital, ¿no? Entonces, es como... ¿Tu mamá sabía que era la otra pareja o no? Pues en ese momento, imagínate mi mamá, ¿no? En realidad mi mamá nunca supo, más bien mi abuela lo corrió a mi papá del hospital. Mi abuelo lo corrió a mi papá del hospital y obviamente pues estamos acostumbrados a estar los tres solo con mi mamá. Y obviamente mi mamá trabajaba el triple y hay veces que no teníamos que comer, pero mi mamá lo hacía como tan especial que nunca nos dábamos cuenta de que no había. Las mamás son un máximo, chingadas. Sí, ¿En serio? máximo. Qué bruto. Sí, o sea, nos hacía cosas que, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de viaje y nos vamos a ir a Acapulco. Entonces, qué padre. Entonces nos ponían la pijama y nos vamos a viajar de noche y llegamos allá de día. Entonces nosotros nos dormíamos pensando que vamos a Acapulco y nos tenía dando vueltas y nos quedábamos en un hotel en Polanco. Ese era nuestro Acapulco y mi mamá nos despertaba, ya llegamos a Acapulco, ¿no? Y estábamos en Polanco. Entonces, la alberca. La alberca. Pues, o sea, no reclamaban el mar, simplemente ya tenemos alberca, estamos estamos felices. en Acapulco, estamos en la alberca y entonces mi mamá igual terminaba y nos daba vueltas y nos regresaba a la casa, ¿no? Y obviamente cuando yo cumplo 15, que mi mamá se enamora perdidamente de esta persona, de Heriberto, con el que está actualmente, ¿no? Entonces ella, en ese momento, digo, suena feo decirlo de esa manera, pero nos abandonó, ¿no? Nos dejó al cuidado de mi papá, que nunca habíamos vivido con él. O sea, yo es la que más podría acordarme de cosas y tengo muy pocos recuerdos con él. Entonces, obviamente, cuando mi papá nos vamos a vivir con él, el Apio en su vida vivió con él, y más porque el Apio también, como lo comentó, mi papá era 100% machista, era 100% tú eres la niña, no, tú no puedes hacer esto, y tú tienes que hacer karate, tú tienes que hacer esto, o sea, entonces fue bien difícil, no entendíamos a mi papá, entonces nos renta una casa y nos vamos a la Herradura a vivir. Y de repente se le olvidaba a mi papá que existíamos. Entonces podían pasar... ¿Cuántos años tendrían? Pues pon tú que yo tenía 16. ¿Y el 11? 11, así, y Lalo tenía 15, ¿no? Entonces, imagínate, se le olvidaba por semanas. Entonces no teníamos a veces que comer y no teníamos celular, no teníamos nada. Entonces los tres nos dormíamos juntos abrazados del miedo, porque pues no había nadie en la casa. No teníamos para comer nada y semanas de repente se aparecía mi papá y vamos a comer el domingo, y además, por ejemplo, el Apio no come camarón porque es alérgico a los camarones y demás. Entonces, paella con camarones. Entonces era de, papá, sabes que no puedo, o sea, como que... Todo mal, ¿no? O sea, mi desayuno huevo, no, como huevo, ¿no? Entonces eran mil cosas y después de dejarnos ahí en esa casa, en donde pues de repente Lali y yo no encontrábamos al Apio, y el Apio estaba en el techo de la casa y se iba a esconder y solito se ponía ahí en el techo. Entonces era buscar al Apio todo el día, ¿dónde está? Entonces, pausa, ¿por esa qué te época. escondías? Pues yo creo que también entras en la etapa de eso, del decir, o sea, no estoy, le valgo al mundo, ¿sí me explicó? Entonces me subía en un lugar y donde podía estar horas. Hubo una vez que hasta ya llegaron como 12 de la noche, llamaron a la policía y todo, porque pues yo no quería, yo decía ya, pues no, les valgo. Pero bueno, creo que también es una etapa donde todos los chavitos nos empezamos a sentir muy solos.
Y si no hay un apoyo importante, pues sí Claro. puedes entrar en momentos de crisis bien fuertes, ¿no? Por supuesto, y si adolescencia, tal. En ese, pues, en esta ese situación. momento fue cuando mi papá de repente nos dijo, ya, nos vamos a vivir con mi esposa. Y entonces tengo una esposa y tengo un hijo. Que ustedes Y no nosotros sabían así previamente. de, ¿qué? O sea, tenemos un hermano y no sabemos y entonces nos lleva a vivir con la esposa y con nuestro hermano. Entonces era una casa súper chiquita. Nosotros también más chiquitos, pues obviamente sí nacimos, ¿no? Como sí en cuna de oro, pero después valió gorro. Entonces, vivíamos en esta casita en donde mi hermano tenía su cuarto solito y tenía 1 año. Y en otro cuarto dormíamos en 2 camas individuales, Lalo, el Lapio y yo. Y entonces la esposa iba y molestaba al Lapio que mi mamá nos había abandonado, ¿no? Entonces el Lapio lloraba y lloraba, entonces yo a golpes con la esposa. O sea, golpe para defender a mi hermano, ¿no? Uf. Entonces, sí fue una época en esa parte, y más que estás, pues, son tus 15, tus 16, empiezas a salir con chavos, empiezas a hacer cosas, y pues aquí, pues no, porque estaba tan presionada o tenía como tanto enojo. Lalo y yo nos agarrábamos a golpes diario con alguien, defendíamos al Lapio o sea, a muerte. Entonces, pues sí, fueron años como también, pues difíciles en esa parte con respecto. Ya el Lapio se tuvo que ir a vivir con mi mamá y pues nos quedamos Lalo y yo. Y después Lalo se lo llevó mi papá y yo me quedé, me dijo mi papá, ¿te vienes conmigo con otra novia? Y le dije, no, entonces yo me quedo acá, entonces le hablé a mamá, ¿me puedo ir contigo? No, ¿me puedo ir contigo? No, ¿me puedo ir con nadie me recibió más que la esposa a la que le pegaba. ¿Cómo que? ¿Y entonces, ¿y si te quedaste con ella? Pues sí, si no, ¿dónde me quedaba? Entonces me quedé ahí con ella. Entonces, como que, pues sí fue una época que no fue nada padre. Oigan. Y en ese departamento de la herradura que es FD, ahí nació Cava. Ahí. En ese garage, de ese departamento. Era como un salón de fiestas. Salón de fiestas. Creo yo que algún día fui. Sí, a una fiesta. A una fiesta de Cabá, que hicimos que era en la herradura, era tal, y entonces como que vente a la fiesta, tal, vamos a una fiesta y ahí fui, y estábamos bailando y todo en ese departamento. Mira qué Ahí. interesante. Yo me acuerdo de la foto de Al Pasar, de ese disco, me acuerdo perfecto, azul el fondo, con los overoles amarillos. Esos overoles se los dio Televisa, ustedes los llevaban. ¿Cómo fue? Los compramos nosotros. ¿En dónde? Fit los compró afuera del Metro Aléxica. Camarones. No es cierto. Con ¿Pero Fit, por qué en el ¿no? camarón es que no saben que es alérgico? Costaban Bueno, lo de- el 37 impermeable no. pesos. ¿37 pesos? Pero es que Cada no teníamos overol. dinero para vestuario, entonces Nada. ahí era la tienda fuera del Metro Camarones. ¿Sabes qué? Además, en ese momento estábamos en una escuela que abrió Luis de Llano que se llamaba Conceptos y tuvimos, la verdad, la fortuna de tener un espacio donde poder ensayar y donde tomar clases de canto y de actuación y tenemos como muchas cosas, pero siempre fuimos como los niños y entonces nadie nos pelaba. Nadie. Había como label managers que se encargaban de los grupos que iban llegando a Conceptos y había grupos a los que le apostaban mucho en cuanto a presupuesto, en cuanto a espacios, en cuanto a cómo los presentaban a disqueras y a nosotros nadie A nos nosotros pelaba. no. ¿Qué grupos había en esa época? Chicos del Chicos del Boulevard. Boulevard. Pero entonces estaban- llegaban y les daban vestuario y decían, ay no, esto no lo queremos. Y le Garibaldi peluceaban el estuvo vestuario y ahí. nosotros, no, sí, ahí nos los poníamos porque no De nos cualquier quedaba. manera nosotros lo vamos a confeccionar, ¿verdad, Daniela? Y entonces creo que también eso nos ayudó, uno, a ver por nosotros mismos, dos, a aprender que nadie nos iba a regalar nada, y tres, a trabajar 3 veces más para demostrar Claro. que íbamos a ser mejores que todos los que estaban ahí. No porque quisiéramos competir contra ellos, sino simplemente porque nos estábamos ganando un lugar Claro. dentro de una escuela, dentro de un Había ambiente. muchos grupos. Eran Y lo muchos logramos. grupos, porque era una Y lo escuela de logramos. desarrollo de grupos. Pues, Entonces iban y venían y cambiaban integrantes de un lado a otro y nosotros nos manteníamos sólidos, nosotros 6, luchando
para nosotros, ¿no? Claro. No en contra de nadie, simplemente para nosotros, para conseguir el vestuario que no había querido alguien porque no le quedaba o porque no creían que se creían ya muy maduros para utilizar esas cosas. ¿Les pagaban en ese momento? No. No. O sea, no había ni siquiera un pago. No. No. Ay, dije, bueno, aunque sea una lanita por ensayar como el Hombre. CEA o algo así. ¿No? No. Nada, y la primera gira que logramos conseguir, que fue una que de Freedom hace mucho ¿Te acuerdas de los tiempo. restaurantes Freedom? Claro. Haz de cuenta que tenían unas barritas así, la Así. mitad. Yo creo que más chicas, Sí, o sea, era era una chiquita. mini barra. Era la mitad de esto. Y ahí- ganábamos 500 pesos cada quien. Por show. show. Por show. O sea, bailaban en el... Ahí en Ahí la en el tarimilla. Freedom. Y Presentamos nos daban, nuestras canciones. 100 pesos de viáticos, pero nosotros no sabíamos que existían los viáticos. Entonces, la que era nuestra personal manager en ese entonces, no Fit, otra persona, se los robaba a los niños. No. A A nosotros. 6 niños les robaba. Entonces, Entonces- se cuenta que si nos daban 600 pesos de viáticos por show, ella se los quedaba. Y luego nos decía, pues yo los invito a comer. Y nosotros, qué linda, mil gracias. Y de repente, maldita! como un año después, Ajá. la de finanzas de La Luis de contadora. Llano, la contadora, nos dice, oye, es que nos deben tipo 100 recibos de viáticos. Y nosotros, ¿Qué ¿de son qué? viáticos? ¿Qué son viáticos? ¿Qué son viáticos? ¿De qué? No, pues lo que le dimos para comer. Nosotros, ¿qué nos dieron? Nunca nos dieron nada. Llevaba 1 año y medio, Y es que luego nos llevaba al Freedom, Al Freedom a a comer. Entonces ya la ensalada César y ya el pollo ya no lo aguantábamos porque era lo único que comíamos porque ahí nos los daban gratis el restaurante. Claro. Entonces ella se Y quedaba entonces ya. nos decía, pues es que aquí está la firma de su personal que recibió todos sus viáticos. Y nunca nos los dio. Qué Ya gandalla. estaba en el segundo Entonces piso. la mandan llamar. No manches. Sí. ¿Enfrente de ustedes? Sí. Eso está bien. a ver. Y le dicen, a ver, aquí los cabrones nos están diciendo que tú nunca les diste el dinero para sus viáticos. No, yo no firmé nada. No, pues aquí está tu firma, chaparrito. O sea, les debes a cada uno una cantidad de un año, digo, no millonaria, ¿no? Pero les debes una lana a cada quien. Y ella dijo, bueno, pues sí, y se los pago cuando quieran. Y nosotros así de, pi. O sea, nuestra manager que era de, No manches. wow, te amamos porque tú sí eres Nos hermana". invitabas a comer. ¿Y siguió con ustedes? No. Sí, porque ahí estaba diciendo, ok, sí, me los robé, se los debo. Y dices, no Sí, friegues. Pero sí, la inocencia de esa edad en la que confías en el que se pueda y todos también se aprovechan de esa confianza es tremenda. O sea, ahí sí a todos nos han pasado, a todos los artistas. Oye, qué cañón, porque si todo el mundo ha tenido esos momentos difíciles y esos momentos de grandes éxitos. ¿Al pasar lo escribieron ustedes o era...? Fit y en especial al pasar fue la primera vez. O sea, por ejemplo, Fit y yo hicimos como la versión de Encontré el amor. Estaba en inglés, nosotros hicimos el cover. Y cuando nos fuimos con Memo Méndez You, me acuerdo que fue la primera que Memo nos dejó hacer la letra. Entonces Memo Méndez estaba en el piano. Taran, ta, taran, ta, taran, ta, tarararararan. Y entonces Fit y yo, que éramos inseparables, escribimos esa canción, la música, ¿no? Pero, La letra. la letra y Memo hizo la música. Ok. Y después en SACM nos dan un reconocimiento, un Sebastián, como la mejor canción de la década. Y ahora O sea, tienes tu propio Sebastián, ¿te Ahora fijas? tengo mi propio Sebastián. Pero aparte nos dieron por ser la canción de la década, al pasar. O sea, tú dirías, bueno, La Calle o... ¿no? Pero al pasar la verdad es que sí fue la canción de la década. Wow, eso está increíble. Eso está increíble. Y además, yo me acuerdo de al pasar que sí, yo fue la primera vez que volteé a ver, dije, qué buena está la canción, qué tal. Por eso me acuerdo de la portada, de tal, y como que estaba lloviendo, había gotas, no me acuerdo. Y de ahí, pero ya, el disco tenía varias canciones, la que acabas de decir. Encontré el amor. Encontré el amor. Al pasar. Al pasar.